Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, acá les estoy mostrando, ¿sí? Este es el archivo con el que vamos a estar trabajando esta semana. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando con función módulo. Bien, para ello lo que empecé a hacer es resolver el punto 1b, ¿sí? Es este que estoy marcando, de la actividad número 15. Está explicado paso por paso, ¿sí? Es exactamente igual al ejemplo con el que estuvimos trabajando la semana pasada, donde tengo el vértice sobre el eje X, ¿sí? Bueno, esto los que lo resolvieron, ¿sí? Les voy a pedir que se autocorrijan y no hace falta que lo copien, ¿sí? Y aquellos que no lo hicieron, bueno, vamos a copiar todo, ¿sí? En la carpeta. Y cualquier duda, no duden en consultarme. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. El punto f de x, la función f de x es igual a x más 3 menos 2. ¿Sí? Donde fíjense que a diferencia de las funciones que estuvimos trabajando, tengo un término independiente menos 2, ¿sí? Que está fuera de mis barras de módulo. Todos los que estuvimos trabajando hasta ahora tenía sumado un 0, ¿sí? No tenía término independiente. En este caso, ahora tenemos un término que está fuera de mis barras de módulo. En este caso, un 2 que está restando. Bueno, vamos a resolverlo. No hay mucha diferencia con el procedimiento. Pero bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Lo primero que hacíamos era igualar el argumento a 0, ¿sí? El 2, el menos 2, no lo utilizamos. Dijimos que el argumento. Entonces, igualamos el argumento, ¿sí? A 0, donde x me dio menos 3. ¿Bien? ¿Con qué correspondía este punto? Correspondía con x del vértice. ¿Y cómo hallábamos y del vértice? ¿Cómo hallamos y del vértice? ¿Sí? Y del vértice reemplazábamos el valor hallado en mi función. F de x es igual a barras de módulo x más 3 menos 2. ¿Sí? Y es igual, lo que hago es reemplazar, ¿sí? Mi x en la función. Menos 3 más 3 menos 2. Menos 3 más 3 me da 0. Las barras de módulo aún siguen, ¿sí? Barras de módulo menos 2. ¿Cuánto es el módulo de 0? El módulo de 0 me daba 0. 0 menos 2 me da menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el vértice, ¿en qué punto se encuentra? Se encuentra en el punto menos 3, menos 2, ¿sí? El vértice, x vértice y vértice menos 3 menos 2. Acá podemos observar que el vértice ya no se encuentra sobre el eje X. Los ejemplos que estuvimos viendo en la clase pasada, todos los vértices se encontraban, ¿sí? Sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje horizontal. Es decir, que ahora tengo un vértice que no se encuentra en el eje X, ¿sí? En este caso en el punto menos 3, 2. Bien, en este caso el vértice va a estar por debajo del eje X. Bien, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Bien, ese era el primer paso. El segundo paso, ¿qué hacíamos? Abríamos la función en dos partes, ¿sí? Decíamos que x más 3 menos 2, agarrábamos la función, ¿sí? Y considero que todo esto, todo lo que está en mis barras de módulo es positivo. Bien, ¿qué hago? Abro paréntesis, x más 3 menos 2, ¿sí? Más 3 menos 2 me da 1, resuelvo. Es decir, que x más 1, ¿sí? Es la función para los x mayores que menos 3. Siempre vamos a decir que es positivo, vamos a tomar los mayores de ¿quién? De x vértice, ¿sí? Porque dijimos que el vértice dividía al dominio en dos partes, ¿sí? Vamos con la otra parte. Decimos que lo que está dentro de las barras de módulo, uso paréntesis, es negativo. Abro las barras de módulo, abro paréntesis, perdón, me queda menos x, menos 3, menos 2, ¿sí? Menos x, menos 5, sí, x son los menores, cuando considero la opción negativa, que menos 3, x del vértice, ¿sí? Acá tengo las dos partes de la función. Para los mayores que menos 3 y para los menores que menos 3. Bien, una vez que teníamos las dos partes, ¿qué hacíamos? La intersección con los ejes.
Bien, para hacer la intersección con el eje X, y tiene que valer 0, ¿sí? Eso lo estuvimos trabajando todas estas semanas. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hicimos los ejemplos anteriores, mi vértice siempre estaba sobre el eje X, ¿no? Es decir, que ¿cuántas raíces tengo? ¿Cuántas raíces tenía en los ejemplos anteriores? Siempre tenía una sola raíz, porque el gráfico, ¿sí? Era así, ¿sí? Era así, ¿sí? Los que estuvimos trabajando, ¿sí? ¿Cuántas raíces tiene mi gráfico? Siempre iba a tener una, pero nos fijamos que en este caso el vértice está en menos 3, 2. El vértice está por debajo del eje X. Es decir, que en este caso, si mi gráfico es de esta forma, ¿cuántas raíces voy a tener? El gráfico, ¿cuántas veces corta al eje X? Lo corta acá y lo corta acá, lo corta 2 veces. Es decir, que yo tengo 2 raíces, ¿bien? Bien, vamos a ver cómo hallamos esas 2 raíces. Decimos que para la intersección con el eje Y tiene que valer 0. ¿Qué vamos a hacer entonces? Igualamos cada una de las partes de la función a 0, ¿sí? Y despejamos X. Entonces, X más 1 es igual a 0, despejo X, y menos X menos 5 es igual a 0, despejo X. Y estas son las 2 raíces que obtuve. Es decir, que el gráfico va a cortar en X a menos 1 y en X en menos 5, ¿sí? Aproximadamente más o menos 5 por acá y por acá. Es decir, que aproximadamente el gráfico va a ser de esta forma, ¿sí? Esto es más o menos un boceto como para que vayamos entrando en el gráfico. Bien, la intersección con el eje Y. X tiene que valer 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando X vale 0, volvamos de nuevo a nuestras 2 partes. ¿Los mayores que menos 3 o para los menores que 3? Nos paramos en el 3. 0 se encuentra a la derecha, es decir, para los mayores que menos 3. Es decir, que me paro en qué parte? En X más 1, ¿sí? Entonces, Y es igual a X más 1, ¿sí? Reemplazo a X por 0, ¿sí? 0 más 1 me da 1. Es decir, que la ordenada al origen va a ser igual a X igual 1. Es decir, que el gráfico va a cortar al eje Y en el punto 1, ¿sí? Ese es el gráfico aproximado. Bien. Pero para hacer el gráfico más preciso, vamos a darle valores. Vamos a hacer las tablas de valores como veníamos haciendo. La primera parte, X más 1, van a ser X mayores que menos 3. Le damos valores a X mayores que menos 3, mayores o iguales. En este caso le di menos 3, valor menos 2 y valor menos 1, lo reemplazo en la función, ¿sí? Y tengo el punto menos 2, menos 1. Y tengo el punto menos 1, 0. Y la otra parte, menos X menos 5, si X son los menores que 3. ¿Quiénes son valores menores que 3? Menos 4, menos 5, ¿sí? Reemplazo en la función, ¿sí? Y hallo la imagen. Tenemos el punto menos 4, menos 1, menos 5, 0. Estos puntos que estoy hallando es para tener un gráfico más preciso, ¿sí? Pero quiero que prestemos atención acá. Es menos X. Ojo con los signos, porque es menos, ¿sí? Menos, abro paréntesis, ingreso X. ¿X cuánto vale? Menos 4. Es menos 4, ¿sí? Menos 4 me da 4 positivo, menos 5 me da 1 negativo, ¿sí? Prestemos atención con los signos. Bien, una vez que hallé todos los puntos, ¿sí? Los marco en los ejes cartesianos, ¿sí? Acá marqué el vértice, que era menos 3, menos 2, ¿sí? Menos 2, el punto menos 2, menos 1, una raíz que daba menos 1, la otra raíz que da 5, ¿sí? La ordenada al origen que da 1. Una vez que marqué todos los puntos, ya podemos hacer el gráfico, ¿sí? Unimos los puntos y ya tenemos el gráfico de la función, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer el análisis de la función. El dominio siempre van a ser todos los reales. Quiero repasar el concepto. El dominio, me paro en el eje X, que es el conjunto de partida, y nos fijamos, ¿sí? Recordemos que las ramas son infinitas, ¿sí? Eso recordemos siempre que el gráfico es infinito. Me voy para más infinito y para menos infinito, ¿sí? Es decir, que cada valor de X, todos los valores de X van a tener imagen, es decir, que yo uso todo, ¿sí? Uso todo el dominio, uso todos los reales. Entonces el dominio son todos los reales. La imagen, ¿cuánto es la imagen?
En este caso, ¿sí? Son los valores de y. ¿Qué valores de y uso? Voy a utilizar de menos 2 hasta más infinito. Nos fijamos que para los valores menores, ¿sí? Que menos 2, menos 3, menos 4, no hay función, ¿sí? No hay función, ¿sí? Hay función, no hay imagen. La imagen es a partir de menos 2 hasta más infinito, ¿sí? Bien, vamos a ver las raíces. X es igual a 5, a menos 5 y igual a menos 1, que fue los valores que hallamos. La ordenada al origen, y es igual a 1, la vuelvo a señalar, ¿sí? Y vamos a ver el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Vamos a resolverlo como dijimos en la clase por Zoom. Poníamos la virome sobre el eje X. ¿Y qué pasa por encima y por debajo, ¿sí? Del eje X? En cuanto observo las raíces, ¿sí? Nos fijamos que el gráfico de menos infinito hasta menos 5 tiene imágenes positivas, está por encima del eje X. Y de menos 1 hasta más infinito, el gráfico está por encima del eje X, tengo todas imágenes positivas. Es decir, que el conjunto de positividad va a ser de menos infinito hasta menos 5, unión de menos 1 hasta más infinito. En cambio, el conjunto de negatividad, ¿sí? Va a ser este piquito que podemos observar, donde todas las imágenes son negativas. Es decir, que el conjunto de negatividad va a ser de menos 5 hasta menos 1, ¿sí? Todas las imágenes son negativas, ¿sí? El gráfico está por debajo del eje X. Bien, y el crecimiento y decrecimiento. Nos vamos a parar en el vértice, en este caso, en el vértice de la función, ¿sí? Podemos observar que como la recta, desde menos infinito hasta menos 1, ¿qué pasa con esta recta? Es decreciente, ¿sí? Entonces, decrece de menos infinito hasta menos 3. ¿Y qué pasa de menos 3 hasta más infinito? ¿Cómo es la recta? ¿Sí? Es creciente, ¿sí? El crecimiento va a ser de menos 3 hasta más infinito.